Era como la hora décima. Hoy el evangelista Juan nos narra el encuentro, el primer encuentro que tuvo con el Señor, que sin duda cambió su vida y del que recuerda incluso hasta la hora. Así nos lo dice. Era como la hora décima. La hora décima viene a ser como las 5 de la tarde, más o menos. La jornada diurna de un judío tiene 12 horas, la décima son como las 5. Ese es el momento en el que Juan relata su encuentro con el Señor. La escena, hermanos, si nos metemos en ella, es sobrecogedora porque Juan y Andrés, que eran amigos, pescadores, eran discípulos de Juan Bautista, escuchan cómo Juan Bautista, cuando pasa Jesús, les dice: ese es el Cordero de Dios. Y yo pensaba hasta qué punto aquellas palabras traspasaron sus corazones, que lo que hicieron fue empezar a seguir a Jesús. Empezaron a seguir a Jesús. Y entonces Jesús, que se da cuenta de que le siguen, se da la vuelta y les pregunta a ellos: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y fijaros en la pregunta que ellos les hacen a Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Y uno podría pensar, ¿no habría preguntas para hacer? ¿No? O sea, no sé, le podríamos preguntar a Jesús 1000 cosas. Y yo creo que ellos supieron preguntar lo más importante: ¿dónde vives? Porque Jesús les dijo: venid y veréis. Y ellos fueron, vieron y se quedaron con él. Fueron, vieron y se quedaron con él. Y esta debe ser la vida de un cristiano: ir, ver y quedarnos con él. Y uno no puede ir, uno no puede ver y uno no puede quedarse si uno no sabe dónde vive el Señor. Entonces, en nuestra vida tenemos que aprender a trabajar las distintas presencias de Dios, donde nosotros podemos encontrarle, precisamente para ir, para ver y para quedarnos con Él. Creo que en la vida es muy bonito, es hermoso y llena de gozo poder recordar momentos especiales de encuentro con el Señor. Pues yo creo que todos hemos tenido momentos especiales de encuentro con Dios, ¿no? Momentos donde Dios ha derramado gracias grandes, momentos de intimidad muy fuertes, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, a mí me gusta, es un ejemplo, o sea, yo no soy ejemplo de nada, pero a mí me ayuda, por ejemplo, celebrar mis sacramentos. Yo celebro el día de mi bautismo, celebro el día que recibí a Jesús por primera vez en la comunión, ¿no? Tengo la fecha guardada y yo ese día hago una fiesta. Celebro el día de mi confirmación, de mi ordenación, celebro el día que entré al seminario, celebro el día en el que por primera vez escuché a Jesús con claridad que me pedía ser sacerdote, y recuerdo además que le dije que no quería, ¿no? Hay momentos que uno tiene que guardarlos en el corazón y recordar hasta la hora, porque han sido momentos de una gracia muy especial. Y si a veces, o si en ocasiones, no somos capaces a lo mejor de guardar esos momentos, quizás es porque nos falta ponernos más a la escucha, vivir con la capacidad de querer escuchar a Dios. Hoy, el primer libro de Samuel, que
además lo estamos leyendo ahora entre diario, en esta semana del tiempo ordinario, de manera continuada. Es un libro bellísimo. Hoy la lectura primera nos narraba la vocación del pequeño Samuel cuando Samuel era un niño. Nos lo presenta el libro en el templo porque su madre se lo había ofrecido al Señor. Lo había recibido como un milagro porque Ana, la madre de Samuel, era estéril, Dios hizo un milagro con ella y entonces ella le había prometido al Señor que si le concedía un hijo varón, se le ofrecería, ¿no? Y entonces ella recibió un don y fijaros qué bonito, ¿no? Porque uno recibe un don de Dios y responde a ese don. Los dones de Dios no son para que nos adueñemos de ellos de cualquier manera, sino que un don siempre requiere, exige una respuesta, ¿no? ¿Cómo voy a corresponder yo a ese don? ¿No? Por ejemplo, inciso, la segunda lectura, San Pablo nos hablaba del cuerpo, el cuerpo como un don de Dios, el cuerpo como templo del Espíritu Santo. El cuerpo no es para hacer con él cualquier cosa. El cuerpo no es para la inmoralidad, para la fornicación, no, el cuerpo es para la gloria de Dios. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo, decía el apóstol, porque Dios ha querido incluso derramar su misma gloria, su espíritu, su amor, incluso en nuestro propio cuerpo. Uno con el cuerpo se comunica, se entrega, ama. Con el cuerpo uno escucha también. Y entonces uno tiene que dar una respuesta al don que ha recibido. Entonces, ¿cómo cuidamos? ¿Cómo vivimos nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces los dones hay que dar una respuesta a ellos. Ana recibió como don a su hijo y lo ofreció al Señor. Y ofrecido, allí estaba Samuel en el templo, que escucha su nombre. Samuel, Samuel. 3 veces se levanta y acude donde está el sacerdote, pensando que era el sacerdote Elí quien lo llamaba. Y por tercera vez el sacerdote comprendió que era Dios quien le llamaba. Fijaos qué bonito, porque todos necesitamos que alguien en nuestra vida nos ayude a interpretar las llamadas de Dios, las gracias de Dios, lo que Dios me dice. Ninguno de nosotros, porque somos débiles, limitados y frágiles, ninguno de nosotros tiene la capacidad de vivir perfectamente todas las cosas. Nos equivocamos, necesitamos que alguien nos dé luz, nos oriente, que alguien nos ayude a caminar en la verdadera santidad. Oye, qué gracia tan grande que en la vida del pequeño Samuel estaba allí Elí para poder decirle, mira, a ti el que te llamas Dios, la próxima vez que escuches tu nombre, levántate y di, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Si allí no hay un sacerdote que orienta al pequeño Samuel, el pequeño Samuel seguía por uvas. ¿Cómo es de importante que en nuestra vida haya una figura, un director espiritual, acompañante espiritual, un referente espiritual que me ayude, a quien le puedo pedir un consejo, con quien me puedo desahogar, que me orienta en el camino de la santidad? Pues yo no sé cómo es esto de importante para vosotros. Yo a mi director espiritual ahora le tengo a 5 horas de viaje en coche porque está en un monasterio en Oviedo, y es tan importante que cada 2 meses tengo que ir a verle. Porque no soy capaz de vivir todas las cosas bien yo solo. Necesito que alguien me ponga las pilas, me diga la verdad, me diga por ahí no, por ahí sí, ten cuidado con esto, cuida aquello, trabaja esto otro. Esto posibilitó que Samuel pudiera darle una respuesta al Señor y le dijera, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Que es clave para nuestra vida cristiana, escuchar. A veces no sabemos escuchar. Nos pasa entre nosotros.
Nos puede pasar entre nosotros. Si en las relaciones humanas nos cuesta a veces escuchar, que a veces parece que el otro te está hablando y ya estás pensando lo que le vas a responder, pero no estás escuchándole del todo, ¿cuánto nos pasa con Dios? Que a veces no sabemos escuchar o no nos terminamos de poner a la escucha, porque para escuchar hace falta hacer silencio. Hace falta que te calles y que desconectes cualquier tipo de ruido que pueda haber a tu alrededor, que aparques el teléfono, que quites la televisión, que haya un silencio, además un silencio amoroso, para que pueda resonar la voz de quien te ama y puedas escuchar al que tú también amas y puedas decir, habla, Señor. ¿Cuántas veces cuando venimos a la Eucaristía y nos sentamos para escuchar la palabra de Dios, a lo mejor tenemos que hacer este ejercicio y decirle a Jesús, habla, Señor, que tu siervo te escucha? Porque pues todos corremos el peligro de empezar a escuchar otras cosas. Y la cabeza se nos va a otras cosas mientras se está proclamando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en casa, si cojo la Escritura, si leo el Evangelio, cojo la Biblia, a lo mejor me tengo que parar y decir, habla, Señor, que tu siervo te escucha? Porque la palabra que uno escucha no es suya, no es del sacerdote, no es del que la lee, es de Dios. Es la palabra de Dios, con la que Dios se nos comunica, con la que Dios me habla. Necesitamos ponernos a la escucha. Entonces, ¿cuánto tiempo yo le dedico a escuchar a Dios? Ayer vino una peregrinación a la parroquia a conocer el milagro eucarístico, a rezar. Era un grupo de matrimonios jovencitos. Fue una cosa muy bonita, ¿no? Y vinieron por la mañana, se fueron por la tarde, estuvieron mucho tiempo. En la comida, que fueron allí al prefabricado, y tuvieron una pequeña tertulia, ¿no? Y el sacerdote le decía a los matrimonios, el cura que les acompañaba de su parroquia, esto es un inciso para poneros un ejemplo, les decía a los matrimonios, los que estéis casados, atentos. O sea, los esposos, al menos es el mínimo, al menos os tenéis que dedicar 15 minutos al día. 1 hora a la semana, un día al mes y 1 semana al año. Al menos. Entonces, como el mínimo. 15 minutos al día, 1 hora a la semana, un día al mes, 1 semana al año. Al menos, ¿no? Y yo, a propósito de las lecturas del domingo, pensaba, ¿y con Dios? ¿Y con Dios? ¿No? ¿Cuánto tiempo le dedico yo a Dios, a escuchar a Dios? A mí me sobrecoge y me enciende el corazón para, ¿no? Pero para bien, claro. Pues cuando vengo a veces a la parroquia y veo que hay personas que todos los días 1 hora de oración o 2 horas de oración, ¿no? Y dices, claro, es que aquí está Dios. Han sabido ir, ver y quedarse con Él. ¿Cómo de importante en nuestra vida es escuchar a Dios, hermanos? Al principio de la misa le hemos pedido al Señor que conceda su paz a nuestros días. Y a veces nos hartamos a pedirle a Dios el don de la paz, que está bien que lo hagamos, es necesario, ¿no? Pedir la paz en el mundo. Pero ¿te has parado a pedirle a Dios su paz para vivir tú tus días? Paz para vivir la dificultad, paz para vivir una enfermedad, paz para afrontar un problema en el trabajo, paz para lidiar con los problemas familiares, paz. Esto se suplica y se recibe escuchando a Dios. Y por eso la clave es lo que hemos cantado en el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es la vida de quien se sabe en manos de Dios y le ama. Por eso nosotros, como Samuel, también podemos escuchar nuestro nombre
y ponernos a la escucha. Como aquellos discípulos, podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde vives? Y el Señor te va a decir, ven, 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 ven y verás. Y podemos ir, ver, quedarnos con Él e incluso después, como hizo Andrés, llenos de alegría por haber encontrado el mayor de los tesoros, que es Jesucristo, podremos ir a llevar a Jesús a otros. Como Andrés cogió a su hermano Pedro y lo llevó ante Jesús. A veces el Señor nos pide que colaboremos con Él en la salvación de las almas. Es como para que nos pensemos cuántas veces hemos cogido a alguien y lo hemos traído aquí y lo hemos puesto delante de Dios. Porque a lo mejor su salvación depende de eso. Demos gracias, hermanos, a Dios por el don de la fe, por el don de su palabra, porque Dios ha querido encontrarse con nosotros para darnos la vida. Amén.